Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Sale, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un connotado internacionalista, jurista. Estoy con el doctor Rodríguez Mackey. El doctor Rodríguez Mackey además ha sido canciller de la República del Perú. Doctor Rodríguez Mackey, para mí es un gusto poder el día de hoy conversar con usted sobre estos temas tan interesantes que yo sé que le apasionan relacionados a la política internacional. José Mario, pues dices bien, me apasionan, me atrapan, me dedico a ello. Muchos años, gran parte de mi vida profesional, así que estoy muy contento con la invitación que me has formulado y quedo a tus órdenes. Gracias. Más bien nosotros le agradecemos por el tiempo que nos está brindando. Un tema importante y creo que es de bastante vigencia en este momento por la excesiva polarización política que hay en el mundo, diríamos, en la región, es cuáles deberían ser los criterios que deben tomar los actores políticos estatales para decidir romper relaciones con un país, ¿no? ¿Cuáles son los criterios o los estándares que se deberían considerar para que un país, sea el Perú, sea Colombia, sea Venezuela, no lo sé, decida romper relaciones con otro? Porque es un acto grave, se ha trivializado, pero es un acto grave romper relaciones de un país con otro y tiene una serie de implicancias. Sobre todo cuando se rompen relaciones con países que nos unen lazos históricos importantes, ¿no? Como pueden ser países vecinos, ¿no? O países con los cuales tenemos un origen, digamos, histórico un origen de destino y un fin también, ¿no? Nos une, digamos, la historia, nos une unas tradiciones. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cuáles deberían ser los criterios que deberían tomar los actores, concretamente los actores que formulan la política exterior, los consejeros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los grandes consejeros con respecto a lo que decida o no el presidente de la República como jefe de Estado y jefe de gobierno? Mira, yo te agradezco, en verdad te agradezco mucho por la pregunta, porque tú me preguntabas inicialmente cuáles son los requisitos. En verdad, siempre deben ser los extremis. Es decir, para proceder a la ruptura, comúnmente llamado rompimiento de relaciones diplomáticas, en verdad es lo último que un Estado debería llevar adelante. Porque has dicho bien, el rompimiento, la ruptura de relaciones diplomáticas, lo que hace es que rompe la vinculación, el contacto, la interacción, la comunicación entre dos estados. Se acabaron las amistades, están uno al otro de espaldas. No hay ningún tipo de vinculación. La única que sobrevive es la relación consular, pero es solamente para, digamos, en el realismo político, para las interacciones solamente administrativas. La gente se moviliza, hay que sellar una carta, hay que apostillarla, qué sé yo, pero no hay vinculación política. Y entonces, también dices bien cuando se ha puesto en el libreto de las relaciones internacionales que los países y sus gobiernos decidan rompimiento de relaciones porque no le cae el gobernante de turno del otro estado, porque profesa una ideología distinta o sabe Dios por qué razón. Y eso es muy malo porque la afectación más importante, más grave, es a los pueblos. Los pueblos necesitan y merecen estar en contacto y sus gobiernos son los canales para ello. La relación desde los tiempos de la paz de Westfalia es entre estados, no gobiernos. Los gobiernos materializan las relaciones entre estados. Lamentablemente aquí hemos manoseado
la naturaleza soberana del Estado, se meten en las narices de la vida política interna del otro Estado o producen fricción. Eso es muy malo, daña la mejor vinculación. Mira el caso de Bolivia con Chile. Sobreviven sus relaciones sin tener una relación diplomática al más alto nivel, y te puedo hablar de muchos otros, o el reciente entre México y Ecuador por el ingreso, por la violación de la embajada mexicana en Quito. Correcto. Y los estados, cuando deciden tomar esta decisión dramática de romper relaciones con otros estados, deberían también entender las consecuencias. Es decir, la constitución de una comunidad internacional donde se mantengan relaciones armónicas entre los estados es producto del esfuerzo del servicio diplomático, de los estadistas, de funcionarios, y es un proceso que cuesta mucho tiempo, años, siglos incluso. Y no es posible que venga, digamos, un gobernante que ha sido electo, digamos, para un periodo en concreto y destruya lo que se ha construido por siglos. Es decir, eh, estamos cayendo, creo yo, en una suerte de traslación, si se permite la palabra, de estos conflictos que se dan en la política interna a la política exterior. Es decir, las filias y las fobias de la política interna, de la rivalidad política, ahora se trasladan a la política exterior. Entonces, si tú no piensas como yo, si yo soy el señor Milei y, por ejemplo, el señor Lula no piensa como yo, no, pues lo insulto, lo ataco, lo agredo y finalmente le digo, bueno, rompemos relaciones, ¿no? Caso, por ejemplo, Milei con Pedro Sánchez, ¿no? Donde se han dado, creo, incluso adjetivos de grueso calibre, como se diría, ¿no? Donde se ha atacado a la esposa de Pedro Sánchez, olvidando, por poner un caso concreto, ¿no? El importante vínculo histórico que tiene la Argentina con España, ¿no? Bueno, y también creo, y algo ahí, no sé, le pediría su opinión, ¿no? España tiene una relación muy especial con América Latina, ¿no? España no debería pelearse con ningún país de América Latina, excepto en estas situaciones, como usted dice, en extremo, ¿no? A ver, vamos a... Has dicho varias cosas. Y yo Vamos a, creo que... vamos a ordenarnos. No, que todas lo que he dicho es importante. Yo creo que lo primero es que la mejor forma para conducir una vinculación entre estados es mirar la diplomacia profesional. En la Cancillería peruana, donde he elaborado gran parte de mi vida profesional, muchos años, allí me hice desde cuando era practicante. No sé si me escucha, doctor. Entonces, pero si no se le quieren incluso sobreponer sus posiciones, dejando de lado la matriz profesional de la diplomacia de carrera. Y por eso es que el político, incluso dominado por el capricho, dice, vamos a romper relaciones diplomáticas, y el diplomático se queda mirando las paredes o no sabe qué hacer. No, eso no es posible. Si te das cuenta, los rompimientos de relaciones diplomáticas son extremos, ya lo dije. Casos de una guerra, lo que ha pasado entre México y y Ecuador por el ingreso en la embajada, por supuesto que ameritaba, o un caso de dignidad nacional atropellada por otro Estado, pero no para pugnas políticas propias de la política internacional, no para las relaciones entre un gobierno de izquierda y el vecino de derecha. Entonces,
eso desestabiliza a las relaciones internacionales de la región y del continente. Y hay que ponerle coto. Por eso yo estoy diciendo, en los cafés con amigos diplomáticos y políticos, les digo, tenemos que buscar que haya una suerte de reflexión panamericana sobre qué está pasando con el sistema westfaliano, Westfalia, paz de Westfalia, La paz de Westfalia. que Exacto. le dedico a José Mario cuatro clases, a veces cinco clases en la universidad, porque tenemos que mirar la profundidad del tema y los políticos no comprenden ese asunto, que es un asunto de fondo. Entonces, tú hablabas de España. eh, lo que hemos visto con España es un tema complicado. eh, eh, Viene un gobernante, y hay que decirlo. Yo tengo mucho aprecio por Javier Milei, pero no puedes pasártela insultando, pues, porque tú eres jefe de Estado. Entonces el otro también es un jefe de Estado, aunque en el caso de España es jefe de gobierno, porque el jefe de Estado es el rey, ¿ah? Y entonces no se va a quedar de brazos cruzados. Entonces no es un asunto de derecha que se enfrenta a un gobierno de izquierda, no. Tiene que ver también con dignidades y se corrió el riesgo de que haya una ruptura, disminuye la relación. Cuando disminuye la relación, con esto puedo acabar esta parte, José Mario, a encargatura de negocios, uno dirá, sí, pero se mantiene la relación diplomática. Sí se mantiene, pero va a paso de tortuga, porque nunca un respetable encargado de negocios tendrá la eficacia para poder conseguir el resultado que el interés nacional persigue cuando se vinculan dos países, dos estados. Solamente usted ha tenido la oportunidad de leer a Henry Kissinger y él en sus libros marca dos paradigmas de la política exterior americana, que uno es el paradigma de Roosevelt, de Theodore, no de Franklin, ¿no? Que es una especie de aislamiento de Estados Unidos, ¿no? Y la política wilsoniana, ¿no? Estados Unidos que tiene que iluminar el mundo con la democracia y tiene que inmiscuirse en los problemas de las naciones del mundo, ¿no? Mm, es interesante. Es interesante porque da como parámetros para entender cuáles deben ser las relaciones entre países, sobre todo proveniendo de la principal, bueno, hasta ahora potencia del mundo, ¿no? Históricamente, cuando ha habido problemas entre dos países que tienen posiciones ideológicas tal vez diametralmente opuestas, no necesariamente las relaciones han terminado en ruptura. Quiero poner, y ahí yo valoro mucho lo que usted menciona Westfalia, ¿no? Creo que hay que leer historia, necesariamente, ¿no? Veamos lo que pasó en la época entre la crisis de los misiles, entre Kennedy y Khrushchev. A Kennedy no se le ocurrió apretar el botón y lanzar las bombas atómicas, ni tampoco a Khrushchev. Y se inició un periodo importante de las relaciones internacionales, que es el periodo de la distensión. Igual, por ejemplo, lo que pasó en la Alemania de la República Federal, cuando Willy Brandt, en lugar de tener una posición reactiva frente a la política soviética con respecto a los satélites de Europa del Este, incluida la República Democrática, decide proponer la política de la Ostpolitik, que es un acercamiento para liberar las tensiones entre las relaciones de los países. Pareciera que se ha olvidado esto, doctor. Pareciera que estas formas de hacer política que tienen que ver con liberar la tensión, generar los espacios de diálogo, se han roto. Estamos en una era nueva, donde más bien lo que prima son los halcones de la política. A ver, te has referido pues a Henry Kissinger, ¿no? Entonces es mi autor favorito de la seguridad y defensa y de las relaciones internacionales. Su libro La diplomacia lo mando a leer a mis alumnos. Orden mundial, todo de Henry Kissinger. Y es uno de los que mejor ha construido esta visión asociada al pragmatismo de los Estados Unidos. Pero también te has referido a Woodrow Wilson, el gran partero del Tratado de Versalles, el famoso wilsonismo.
que le dio una nueva mirada al sistema internacional, partero de la Liga de las Naciones, que claro, fenece, ya sabemos por qué, pero es el gran partero de un sistema internacional como el que hoy tenemos en las Naciones Unidas, y eso hay que siempre relevarlo. Yo creo que hemos llegado al siglo XXI y queremos trastocar los paradigmas, primero frontales, pétreos, que han permitido la construcción de la sociedad internacional horizontal, garantía horizontal, donde todos, aun cuando pueden ser desiguales económicamente o políticamente, por lo menos jurídicamente son iguales. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, José Mario, buscó y busca consagrar esa, esa dinámica realista entre los actores para que se respeten unos a otros. Si eso se produce, si eso va a producir un punto de quiebre, cuidado que estamos a un punto de volver al conflicto, ese conflicto de escala global que nadie quiere, porque ya sabemos que las armas nucleares, sigo diciendo que solamente existen para disuadir, porque el día que se usen no vamos a contar la consecuencia, porque todos nos vamos a extinguir, vamos a desaparecer. Entonces, hay en el sistema internacional una grave crisis, hay ausencia de conciencia de los actores visibles, de los gobernantes, de que tienen que saber mantener el equilibrio, la ponderación, la regla del equilibrio de las fuerzas, porque entonces nos deterioramos. Usted dice una Eh, cosa eh, importante, la palabra equilibrio. Pareciera que se ha olvidado el equilibrio y ahora lo que prima es el avasallamiento. bueno, es que justamente, ¿sabes por qué nos hemos excluido del equilibrio? Porque hemos visto un mundo que ha avanzado con la tecnología y se ha transversalizado apasionadamente el progresismo mundial. E incluso en el mundo, absurdamente, se sigue hablando de que existe el gobierno global. No, no existe el gobierno global. El gobierno es westfaliano, es estatal, es unilateral. Se habla de la liberalización de fronteras nacionales. Tú hablabas de la pandemia antes de comenzar la entrevista. La pandemia ha vuelto al sistema internacional más westfaliano porque todo el mundo empezó a cerrar su frontera. No somos Porque, no somos un universo, bueno, es que, somos un pluriverso, como diría Carl Schmitt. bueno, que somos eso. Entonces tenemos que aprender a mirarnos con realismo político. Hay una suerte de subversión internacional que va agrietando los derechos nacionales. Mira, yo estoy hoy temprano tuve una entrevista sobre cómo mete sus narices en el Perú la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y yo soy de los que pregona que la OEA hay que conservarla, impoluta, incólume, la defiendo a la OEA. Pero mira, cómo la globalización, que no es mala, que es buena, pero cuando se desnaturaliza con sesgo, vas atravesando, vas coludiendo, vas impactando, entonces todo el mundo empieza a perder respeto, respeto por la diplomacia, respeto por el diplomático. Hoy en el Perú, hoy, 16 embajadas se han pronunciado con un comunicado llamando la atención por la aprobación en el Congreso peruano de medidas que permiten modificar la Agencia Peruana de Comercio Internacional, de Cooperación Internacional. ¿Te La famosa imaginas enmienda, eso? O la famosa sea, enmienda. las enmiendas, o sea, ¿te imaginas el ápice? Está agrietado, pero yo decía, como lo digo a esta hora contigo, que todo, la gente que te ve y te escucha, que es mucha, que es bastante, que sepan.
Hace rato la Cancillería peruana debió llamarlos, ponerlos en fila y si hasta jalarle las orejas. ¿Cómo es posible que eso se produzca? La intromisión se agrieta, se confunde, se iguala, no se pueden igualar. Dentro del Estado es vertical, no es el sistema internacional que es horizontal, José Mario. Y esos problemas, por eso es que tú ves que eh, se manosea la preocupación sustantiva que decías al comienzo, las misiones diplomáticas, las relaciones entre estados, las vinculaciones de equilibrio que deben siempre sostenerse. Cuando el mundo deje de tener equilibrio, es el objeto ontológico de las Naciones Unidas, de su carta, lo dije en las Naciones Unidas el año pasado cuando estuve en una reunión con la gente con la que fuimos a hablar a las Naciones Unidas, entonces se habrá perdido el objeto de mantener la paz y del equilibrio y nos iremos al abismo, al abismo, al abismo internacional, que es el desorden, que es el caos, que es la anarquía. Nadie quiere eso, por supuesto, para el mundo. Bien. Realismo. Realismo que creo que usted lo mencionó, puede aportar mucho la política internacional e incluso la política local, ¿no? Es decir, tenemos que darle un espacio a la centralidad de la política, a la centralidad de la sensatez. Pareciera que en estos momentos no estamos con esa visión acerca de lo político. Pareciera que lo político ahora responde más a criterios, hasta diríamos religiosos, ¿no? Digamos, la política se ha vuelto como un acto de fe. Y la política no es un acto de fe. La política tiene que ver con entenderse con el que piensa de manera distinta. La política es para el Estado, para el gobierno, para la mejor gobernanza. La política se usa hasta para los apetitos e intereses particulares. Mira el drama. Dejó de ser un instrumento al que aspiraba el son politicón que hablaba Aristóteles para convertirse en un instrumento de de los empíricos que llegan al poder y no saben qué tienen en sus manos, que es el destino de los pueblos. Ese es el grave problema que tenemos el día de hoy. Le hago una última pregunta que va a ser a manera de ping-pong. Si nosotros seguimos coherentemente la idea de que hay que romper relaciones con todos los estados con los que no nos guste, bueno, ¿habría razones para romper relaciones con El Salvador, por ejemplo? Considerando que el señor Bukele tiene una política, digamos, discutible, alguno diría, creo, abiertamente, digamos, en contra de los derechos humanos. ¿Habría razones para romper relaciones con El Salvador? ¿Habría razones para romper, por ejemplo, relaciones con China? Considerando que es un país que tiene una dictadura de partido único, no hay pluralismo político en China. ¿Usted cree, por ejemplo, que si seguimos porque esto se aplica para ciertos regímenes, ¿no? Pero hablemos de otros, siguiendo la misma lógica. Tendríamos que también romper relaciones con ellos. Entiendo. Es que nosotros no deberíamos romper relaciones diplomáticas por el formato interno de cada país, sino se rompen relaciones diplomáticas porque se produce una colisión con, con el otro estado. ¿Te das cuenta? Entonces, la vida interna de un estado, si yo rompo por lo que pasa en la vida interna de un estado, es evidente que estoy entrometiéndome en el asunto interno. Yo lo puedo criticar, pero si El Salvador acomete contra el Perú, en el ejemplo que pones, etcétera, eso es otra cosa. Pero la vida interna de Ecuador, o la vida interna de El Salvador, que estamos hablando de El Salvador, o la vida interna de China, son vidas internas. Si no, entonces tenemos que romper con los 192 países restantes del planeta. Así es. Y eso no es el objeto de las relaciones internacionales. Mira, yo no le puedo exigir a los chinos la vida democrática que tenemos en esta parte del mundo, porque ni siquiera forman parte del formato con el que nos hemos hecho. Pero sí se lo puedo exigir a un país de América Latina que entiende que es la Carta Democrática Interamericana. ¿Te das cuenta? Que son formatos distintos. Pacta sunt servanda. Pacta Eh, sunt servanda, que hay que cumplir lo que hemos convenido,
Porque, claro, cuando si se falta el pacta sunt servanda, que es derecho internacional, entonces ahí se acaba todo. Desconocimiento de las reglas establecidas, de los asuntos convencionales, de los acuerdos convenidos. Es el pacta sunt servanda está pegado al espíritu de la Carta de la ONU, que es un tratado para justamente mantener el equilibrio en el sistema internacional. Doctor, me quedo con ganas de seguir conversando con usted. Creo que vamos a tener que hacer una próxima entrevista para hablar ya sobre cosas más de carácter histórico. Mencionó Westfalia, hemos hablado de Kissinger, hemos hecho referencia a muchos aspectos de la historia que vale la pena reflexionar. Evidentemente, lo que faltan en Perú son interlocutores. Bueno, cuando quieras, porque yo no puedo dejar de dictar clases sin tener una base en el discurso histórico. El que habla, el que conoce, entiendo, asumo, como decía Basadre, tienes que saber historia. Acá en esta biblioteca, mucha historia. Y hay que leer siempre, porque es la única manera de poder opinar con cierta autoridad. De lo contrario, te conviertes en un charlatán y eso, como muy bien dices, abundan en nuestro medio académico, social, político, etcétera. Te agradezco por la oportunidad. Doctor Rodríguez Mackey, para mí ha sido un placer estar el día de hoy con usted. Hoy hemos hablado acerca de diversos temas de política internacional. Espero que podamos volver a reunirnos más adelante. Le mando un fuerte abrazo y nuevamente muchas gracias. A ti, gracias, saludos, un abrazo Gracias. también.